¿Qué es andamiaje? El andamiaje o scaffolding en inglés es una metáfora utilizada en el entorno educativo para referirse al soporte que los profesores o acompañantes del proceso de aprendizaje brindan a los estudiantes para que lleguen a desarrollar nuevos aprendizajes y habilidades. Esta metáfora fue usada en el contexto educativo por primera vez en 1976 por Wood, Brunner y Ross, autores que se inscriben en la tradición de Vygotsky, en la que se considera que el desarrollo cognitivo y el aprendizaje tienen bases culturales y sociales. Estos autores definieron las situaciones de andamiaje como aquellas en las que el aprendiz recibe apoyo para realizar una tarea que no estaría a su alcance si la hiciera de forma independiente y sin asistencia. El andamiaje se ajusta a la idea del aprendizaje centrado en el estudiante como un proceso propio del aprendiz con el acompañamiento del profesor. Los supuestos que enmarcan este concepto son: primero, el aprendizaje es un proceso propiciado por una relación de carácter pedagógico. Segundo, en esta relación, el profesor y el estudiante tienen roles asimétricos frente al conocimiento. Sin embargo, frente al proceso de aprendizaje, tienen una responsabilidad compartida. El andamiaje pedagógico tiene tres características. Es diferente al andamiaje natural que surge, por ejemplo, en las relaciones entre padre e hijos, pues es planeado y monitoreado por los profesores. Es temporal, si bien en un primer momento el estudiante lo requiere, una vez logra los conocimientos o habilidades planeados, el andamiaje deja de ser necesario y una nueva secuencia podría iniciarse. Y mientras se requiere, es dinámico, es decir, el profesor debe estar atento para identificar los progresos o retrocesos del estudiante y ajustar las acciones de soporte. Las acciones de andamiaje deben tener en cuenta el nivel de reto o de exigencia que se le hace al estudiante. Un nivel de reto demasiado elevado puede generar ansiedad y frustración, mientras que una exigencia demasiado básica genera aburrimiento y desmotivación. Para poder planear las acciones de andamiaje, el profesor debe tener claridad de cuáles son los aprendizajes a los que el estudiante debe llegar y cuáles serán las evidencias de que ha sido así. El profesor debe planear acciones en el nivel macro y micro de la asignatura para dar soporte al aprendizaje del estudiante. El nivel macro de la asignatura corresponde a la estrategia de enseñanza escogida, por ejemplo, estudios de caso y aprendizaje basado en problemas, entre otros. El nivel micro se refiere directamente a las interacciones que se dan en una sesión con intencionalidad pedagógica. Para ello, el profesor puede prever los obstáculos que se encuentran frecuentemente los estudiantes y diseñar preguntas o actividades útiles para acompañarlos. También puede identificar recursos para usar en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, textos, aplicaciones, software, experimentos o simulaciones. Por supuesto, el profesor debe tener siempre presentes ambos niveles. En términos generales, diseñar acciones de andamiaje supone dividir la información y los procesos en porciones y metas más pequeñas. Ir alcanzando estas metas será el indicador del logro de los aprendizajes. Para completar una secuencia de aprendizaje y como parte del proceso de andamiaje, es necesario que el profesor realice acciones que conduzcan a que el estudiante reconozca sus aprendizajes. Esto es necesario al cierre de una sesión o secuencia pedagógica, así como al cierre de todo un periodo de formación. Para ello, el profesor puede usar estrategias diferentes, entre ellas, abrir la sesión informando los resultados de aprendizaje que se espera alcanzar en ella y cerrarla preguntando a los estudiantes cómo se sienten frente a ellos. Cerrar la sesión haciendo una evaluación corta que le informe a él y a sus estudiantes acerca del avance logrado con respecto a esas metas. Hacer explícitos los avances logrados, aquellos que aún no se han alcanzado y la manera como se seguirán trabajando. Ofrecer retroalimentación al grupo o de forma individual acerca de las tareas realizadas como evidencia de sus aprendizajes. A través del aprendizaje colaborativo también se puede generar andamiaje entre pares. Así, el trabajo en pequeños grupos en clase puede favorecer la interdependencia positiva, la reflexión conjunta y la colaboración. A lo largo de una sesión o de un grupo de sesiones conocido como secuencia pedagógica, el profesor da soporte a los procesos de aprendizaje cuando les plantea las grandes ideas que la disciplina y la asignatura van a abordar y de forma complementaria les plantea a sus estudiantes preguntas provocadoras que los motiven a conocer más. Les hace preguntas que motiven la reflexión acerca de lo que están estudiando y los ayuden a relacionar esto con sus inquietudes intelectuales. A lo largo de un proceso de reflexión o de indagación,
La orienta mediante preguntas sobre aquello que están observando o aquellas ideas que están examinando. Durante un procedimiento, indaga por las razones que motivan al estudiante a hacer una acción y no otra. Motiva al estudiante a reflexionar acerca de las consecuencias de estas decisiones, cuidando de que este cuestionamiento no llegue a generar ansiedad. Para cerrar, es importante señalar que hay críticos de esta propuesta que señalan que prácticas de andamiaje poco flexibles pueden convertirse en la imposición a los estudiantes de estructuras de acción o de pensamientos centradas totalmente en aquello que hace el profesor. Por tanto, es necesario estar atentos en las interacciones con los estudiantes y entre ellos para hacer ajustes constantes. Asimismo, se debe estar atento a los avances y necesidades de cada estudiante.